Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy, sábado 26 de abril, continuamos con nuestro ciclo para analizar un documento PDF generado de un libro en particular que tiene alrededor de 300 páginas. En la primera sesión leímos el archivo PDF generado con Pimu y obtuvimos el número de páginas. Segmentamos el archivo de 200, casi 300 páginas en, en 300 archivos, un archivo por cada página PDF. Utilizando la biblioteca IBM Doglin, sacamos para cada página el texto, las tablas, las imágenes. Con el TXT de cada página, en la siguiente cápsula generamos utilizando LangChain y la biblioteca de vectorización china BGM3, generamos los segmentos semánticos y ahora en esta cápsula recibimos los segmentos semánticos del documento, que es un libro, como les comentaba. Y vamos a generar entonces para cada pedazo semántico su vector y guardaremos los vectores en una vectorial Milbus. Teniendo la base vectorial Milbus, vamos a hacer y utilizar una herramienta que se llama Oyama, que va a permitir integrar un LLM de forma local. Y con estas herramientas, utilizando la metodología RAG, RAG, Retrieval Augmented Generation, vamos a hacer un sistema de consulta a los datos del archivo, del documento, usando el LM DeepSeek chino, DeepSeek R1. Y con eso vamos a hacer un pequeño sistema de preguntas y respuestas en una laptop Mac M4, todo en local, absolutamente sin necesidad de ninguna llave, porque como siempre lo he dicho, las llaves es un problema inherente, latente a largo plazo, porque el día que quieran los dueños del candado cambian la cerradura y las llaves ya no abren, y entonces habrá que mandar llamar al cerrajero, que son los dueños del candado, y van a poner las tarifas que quieran porque pues se hizo una dependencia impresionante. Por eso yo siempre promuevo, aunque no sean las herramientas las más eficientes, herramientas de código abierto que se instalen de forma local y que en la mayoría de las ocasiones no se requiere absolutamente ninguna llave. Así empezamos. Entonces leemos el directorio que tiene todos los JSON, un JSON por cada página. En este caso, como les comentaba, es un libro que tiene 289 páginas, un libro que habla de un tema social. Y este libro obtuvimos entonces los pedazos semánticos y por cada página, en general dos, tres, máximo cinco, y tenemos los pedazos semánticos ya guardados. Con los pedazos semánticos y utilizando, como comentaba, el vectorizador by BGM3 de Beijing Artificial Intelligence, BGE, Beijing General Embedding, BGE, que tiene un tamaño de 1024 cada vector. Lo instrumentamos, una vez que se baja, la siguiente ocasión ya no se necesita red, ya lo tenemos ya instalado. Después leemos cada una de las JSON y para cada uno de los JSON, como lo mostramos aquí, generamos el vector de cada
segmento semántico. El vector lo guardamos en una estructura NumPy y generamos entonces un NumPy que va a tener, es una matriz de vectores por cada página y así vamos a generar 289 matrices y cada matriz tiene los vectores de los segmentos semánticos. Aquí lo hicimos, como siempre ofrecemos bitácoras de todo lo que hacemos. Aquí está la bitácora de 289 iteraciones y esto es muy importante, siempre estar documentando lo que hacemos porque esto es muy importante para poder hacer aplicaciones productivas que puedan ser fácilmente editables el código para ver dónde falló, porque yo como experto de 50 años de experiencia de programación, lo que único que sabemos que va a pasar con los programas es que en algún momento va a fallar por algunas circunstancias, no solamente porque puede ser mal programa elaborado por el programador, sino porque los datos de repente pueden venir en formatos no adecuados a lo que se esperaba o algunas fallas de algunas otras circunstancias, pero siempre hay que tener bitácoras para saber cuándo fallar. Después de que generamos los vectores, para cada pedazo semántico, insertamos en la base de datos Milbus los segmentos semánticos y aquí ya vemos cuántos pedazos y en particular cuántos vectores tenemos por cada página, dos, tres, por ejemplo, aquí tenemos tres en la 273, 275 y en general tenemos dos pedazos semánticos por cada página, dos, uno cuando es casi títulos, ¿sí? Y después tenemos ya los vectores que tenemos aquí, ya están las matrices para cada página, que es el conjunto de vectores asociados a los segmentos semánticos y entonces vamos a tener una matriz que es el conjunto de vectores por página y vamos a tener, como estaba mostrando, 289 matrices y obviamente como es un gran número de documentos por cada concepto, para poder transportarlo y ofrecerlo, generamos un zip con los contenidos. Así generamos un zip de los vectores semánticos, un zip de las matrices, un zip de todo, ¿no? Una vez que tenemos el zip y el TXT de cada pedazo semántico, ¿sí? Ya tenemos la estructura y por cuestiones también que por experiencia, yo siempre uso la tecnología Key Value y siempre uso tres conceptos: el contenido, los metadatos y un mapeo entre los metadatos, y por eso genero estos archivos, que son archivos que después en otra plática mostraré cómo meto todos esos archivos en una estructura de Big Data con Parquet, usando PRO, IBIS, DuckDB, pero eso no será motivo de otra plática. Entonces ya tenemos en este momento la construcción de nuestra base de datos vectorial Milbus, que cada vector lo metí en la base de datos junto con su texto. Y ya tengo entonces también la estructura por cada página, tengo sus pedazos semánticos. Aquí puedo ver por cada página cuáles son los segmentos semánticos. Por ejemplo, aquí en la página 4 tiene los segmentos, la página 5 y así cada página tiene un número de segmentos semánticos, ¿no? Por ejemplo, la página 7 tiene dos segmentos semánticos y como se puede observar, es el texto completo de la página separado en dos pedazos, porque la primera es una idea y la segunda es la otra idea que está en la página, que difieren en algunos conceptos, por eso los segmenta en dos pedazos. Y tenemos ya los pedazos semánticos en la base de datos Milbus,
generamos entonces la base de datos Milbus y generamos una colección. Aquí está la colección, ya con técnicas de Milbus. Digo que me diga con cuál colección tiene, pues aquí se llama la colección, cuál es el esquema de la colección, aquí está el Shema, los campos de la colección, etcétera, etcétera. Ya tenemos toda la colección con la base de datos Milbus. Es muy sencilla porque la llave de la base de datos Milbus es un secuencial. Es para hacerlo rápido, podríamos hacer llaves más complejas, pero no es el caso en este momento. Entonces, con la base de datos Milbus, teniendo ya instrumentada en nuestra arquitectura, en un directorio que pues es un directorio del sistema, ujú, podemos ver la estructura. Entonces aquí ya vamos a hacer una pequeña función para hacer un query a la base de datos Milbus. Por ejemplo, aquí con estas líneas es el query, que en estas líneas que estoy mostrando, le digo el cliente, le digo search, busca en qué colección, cuáles son los datos de las componentes del vector, cuántos resultados quiero y voy a dar siempre la estructura de cuál es la estructura de la métrica IP, que es la distancia al coseno inner product, quiere decir. Entonces ya tengo todo esto, ya teniendo la estructura, pues ahora hago un query, le doy la pregunta, que es la pregunta que le digo, y entonces dada la pregunta, que aquí le digo mi pregunta que estoy indicando, hago el query y tengo los resultados de la búsqueda. Aquí, cuando yo le digo mi pregunta, lo primero que hago es vectorizo la pregunta con la línea que estoy mostrando, que es usar la, la función de vectorización de la base y que genero las componentes de la pregunta y con esas componentes le hago la solicitud a la base. Le digo en qué colección, le doy el vector, porque la base de datos Milbus es una base de datos vectorial, le tengo que dar un vector, no le doy el texto, le doy el vector asociado al texto y le digo que quiero un número de resultados. Y lo que hace es, dado el vector, hace un análisis vectorial con todos los 500, 600 vectores que tengo guardado en mi base de datos vectorial y por técnicas de vectores saca los más cercanos y me dice los dos más cercanos y me da las distancias y obviamente sabe qué textos ha asociado a los vectores y me da todo eso. Y eso es lo que hacemos. Aquí en esta solicitud es una búsqueda semántica sencilla, es una funcioncita. Aquí ya le dije, y entonces voy a preguntar algunas preguntas, dado que es un texto de cuestiones jurídicas, de cuestiones de violencia política. Entonces, pues le pongo unas preguntas asociadas, por ejemplo, ¿qué es la violencia política contra las mujeres en razón de género en México? ¿Cómo se define y se manifiesta la violencia digital y mediática contra las mujeres en los Estados Unidos mexicanos? Etcétera, 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 ¿no? Preguntas de una persona que quiere saber algo y preguntarle sobre el documento a- asociada a los vectores. Esa es la búsqueda semántica. Entonces aquí ya tengo mis preguntas y aquí tengo mi plantilla y le digo la pregunta 100 que como estaba diciendo, ¿qué es la violencia política contra las mujeres? Lo que va a buscar es una oración que se parezca a esto, pero no hay interpretación, es solamente sacar la oración tal cual. Entonces aquí yo le pregunto y me dice que la oración número uno pues habla de eso, porque pues es el título, Violencia Digital en Razón de Género y su impacto pues tiene mucho que ver con el texto y tiene una similitud de 76.76 y el segundo texto es punto 75 en la oración 118 y habla de un segmento del texto y que pues cuando la gente lo lee pues no es ajeno, es bastante adecuado, punto 75 y así en otra pregunta, por ejemplo, la 101, que es
cómo se define y se manifiesta la violencia digital, etcétera, ¿no? Entonces, así, la búsqueda semántica es de ayuda, pero no es lo mejor, porque solamente encuentra la frase tal cual y la pone. Entonces, a veces no hay unas frases muy similares. Por ejemplo, aquí a punto 74. Ujú. Es lo que encontró, ¿no? Y así tenemos otras preguntas, por ejemplo, la 102 y otras más, ¿no? El papel que juega el tribunal electoral, etcétera, etcétera. Y estas son las preguntas semánticas, y así es, lo buscas. Ahora, en este cuaderno vamos a meter la base de datos Milbus, aquí ya para facilidad, la cierro la base de datos que acabo de generar, aquí la cierro y aquí ya la cierro con esta línea, cliente Milbus Close. Después trato de ver qué colecciones tiene y pues eso me dice que no la puede abrir porque ya estaba cerrada. Bueno, pues ya. Entonces ahora voy a meter la siguiente herramienta que es Oyama con el DeepSeek LLM y meto entonces la estructura Oyama. Obviamente anteriormente instalé Oyama, ya está ejecutándose Oyama. Entonces ya tengo Oyama, tengo la biblioteca Python para acceso a Oyama, Oyama Import Chat y Oyama Import Chat Response. Y le digo que voy a usar en Oyama el DeepSeek R1, la última versión, latest. Entonces hago mi cliente ahora otra vez a Milbus, pero ahora le doy otro nombre, le digo cliente Milbus Rack. Le digo cuántas colecciones tiene, pues me encuentra que tiene la colección que yo ya había guardado. Está bien. Los metadatos del, de la colección, aquí está, cómo se llama, etcétera. Son los elementos que tiene la, la colección. Y aquí está. Entonces, ya tengo la colección, entonces ya ahora voy a hacer otra pequeña función, pero esta función ya va a usar la metodología RAG y voy a pedirle a Oyama que use el LLM DeepSeek para que, dado el contexto que yo le doy, ayude a redactar usando el conocimiento que tiene en su LLM una respuesta basado en lo que yo le indiqué. Aquí está, es casi lo mismo, simplemente le puse una opción más, que es la parte que indica, y esto es exactamente solo estas líneas. Estas líneas que dice oyama.chat, le digo en qué modelo, le doy el prompt, que es el rol, es user, y le digo el contexto, que son las dos, la cadena de las respuestas que se obtuvieron en el sistema de búsqueda semántica. Entonces, formatted output es lo que yo saqué del query de la base de datos Milbus, las dos respuestas que le puse. Entonces, este es el prompt lo llama, le digo que es un chat y ejecuto el chat, que es esta línea, obtengo la respuesta y después la respuesta en el DeepSeek trae la parte de razonamiento, el think, y después trae la respuesta. Si quieren, podemos limpiar el razonamiento, solamente dar la respuesta o dar ambas. Entonces aquí en nuestro código generé una pequeña función que si yo le digo que si quiero despliegue completo de lo que está sucediendo, me indica todo y si no, solamente me saca la respuesta del LLM. Entonces ya aquí está mi función. Ahora voy a hacer lo mismo de los mismos preguntas, la pregunta 100 que era ¿qué es la violencia política contra las mujeres en razón de género? Esto el LLM DeepSeek va a responder. Para completar, puse las dos respuestas de búsqueda semántica para completar. Esto lo meto en un contexto y aquí está el contexto que es exactamente pegar las dos respuestas. Entonces aquí ya me va a dar completamente la respuesta el DeepSeek R1 usando Llama y aquí está el razonamiento, todo el razonamiento hasta
hasta la parte donde está esta zona, es el razonamiento, y después ya me da la respuesta. La respuesta me dice política violence against women, lo responde en inglés. Tengo que ver cómo le hago que siempre responde en español o traducir, eso todavía no lo hemos logrado. A veces responde en español o en inglés. Mm, Entonces ya me responde y me responde, ya son oraciones construidas usando el DeepSeek, el LM DeepSeek, y pues no es equivocado. La siguiente pregunta, igual, la 101. Aquí, cuando en nuestro código dije que no me desplegara los procesos internos, pero solamente me desplegara el resultado, pues ya le digo el resultado de la pregunta, la cual es el texto, cómo se define y se manifiesta la violencia digital y mediática contra las mujeres en los Estados Unidos mexicanos? Es la pregunta. Y lo que me responde el DeepSeek, ahora me lo responde en español, a veces en español y a veces en inglés, violencia digital y media contra las mujeres, me lo responde en inglés, no soy experto, pero pues no creo que esté tan mal, al menos no hay cosas que sean disvariantes, a lo mejor no es exacto, pero no es equivocado. Igual otra pregunta, la 102, que es ¿qué papel juega el Tribunal Electoral de no sé qué? Esas son las preguntas y acá está el procesamiento y aquí está la respuesta. La respuesta es, eh, aquí está, electoral, protección de los derechos, marco, no sé qué, visibilidad, etcétera, ¿sí? Y otra pregunta, igual es la pregunta 103, ¿qué es la jurisprudencia y cómo se integra en el Tribunal Electoral? No sé qué. Y pues aquí está el pensamiento y aquí está la respuesta. En México, la jurisprudencia se refiere a la interpretación legal y etcétera, etcétera. Voy a ver cómo hago para que esté siempre en español o definitivamente determinar y traducir el texto. Eso lo haré en la próxima cápsula. La 104, ¿qué es el Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de violencia política? Pues aquí la respuesta, esto es todo es el pensamiento, aquí está la respuesta el registro nacional, etcétera, pues está propósito, mecanismo, etcétera, etcétera. Y así la 105 otra pregunta, ¿cuáles son algunos de los desafíos pendientes de la lucha, etcétera, etcétera? Y acá están los desafíos, falta de educación y no sé qué, límites, etcétera, etcétera. No voy a entrar en detalle, voy a ponerlo en español después. Aquí está la pregunta 106, ¿qué papel desempeñan las redes de mujeres, etcétera, 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 ¿no? Entonces, así con esto, pues vamos a concluir y todo este código en esta máquina, que es una M4 con 24 gigas de RAM, tardó, pongámosle, 6 minutos, todo. Es bastante rápida porque hizo todo. Del TXT, de los pedazos semánticos, generó los vectores, generó la base de datos Milbus y hizo preguntas de la base de datos primero en búsqueda semántica y después lo hizo con técnicas de LLM, RAG o NoJama y pues obviamente pues una máquina pequeña y queda pendiente pues garantizar que las respuestas siempre sean en español. Pero eso será motivo de otra sesión. Es fácil hacerlo porque con herramientas de Google Translator eh, yo puedo traducir automáticamente de cualquier idioma a cualquier otro con bibliotecas Python, pero eso lo haré en otra ocasión para aprender a configurar el DeepSeek con Nojama para que siempre me responda en español. Esto es todo por hoy y espero que este ciclo continúe. Y en otro que vamos a empezar próximamente, vamos a hacer una reflexión sobre lo que hoy leí en la jornada del día de hoy, que se las voy a platicar. Hay un manifiesto sumamente interesante que me concierne directamente porque yo
gusta mucho el mundo del cine. En la página 9, política, está el posicionamiento sobre inteligencia artificial y propiedad intelectual. Y también en las siguientes páginas, en la página 6A de espectáculo que les muestro, ¿sí? Yo lo acabo de leer recientemente. Hay un sabio del mundo del cine que se dedica a esto desde hace mucho tiempo y es un promotor de la tecnología de la inteligencia artificial como una herramienta auxiliar en el mundo del cine que coincido plenamente. Además, como en el manifiesto del desplegado, urgen a los legisladores tomar cartas en el asunto para ordenar y decir que es éticamente correcto, no es impedir, sino normar. Y eso siempre hay que hacerlo, porque el exceso del uso de las herramientas para beneficio y orden es importante, para beneficio y el orden de las personas, no para el perjuicio y uso abusivo, nocivo y de militar de las herramientas como siempre ha sucedido y como alguna vez he platicado, el sabio más grande de toda la historia, Leonardo da Vinci, en sus escritos, que les mostraré nada más para que vean que tiene, ha utilizado su sabiduría para idear elementos de guerra que afortunadamente nadie le entendió en los años 1500, porque ya no estaríamos los mexicanos aquí si los españoles de esa época hubieran utilizado alguna de esas herramientas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero próximamente nuestro nuevo ciclo, Inteligencia Artificial en el mundo del cine, una gran oportunidad para el desarrollo y creación de una industria de inteligencia artificial mexicana utilizando los mejores elementos y prácticas de código abierto. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.